Bueno, y luego de este video pues cerramos esta primera etapa que bueno, es un poco la definición acerca de la teoría del Estado, qué es el Estado, sus elementos y cómo está conformado el Estado, ¿no? Y justamente una de las características principales era la descentralización para entender un poco también cómo está constituido institucionalmente el Estado a nivel nacional. Y ya hemos entendido un poco de los problemas y de hecho el video es muy reflexivo y nos lleva a cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que de todas maneras nos va a cuestionar o hace que nos cuestione el profesor Efraín González de Olarte es y cómo este Estado, entonces, cómo este país funciona, ¿no? Y viene ahí la primera premisa, ¿no? La sociedad como milagro. Inicialmente, pues, nosotros, el Perú no siempre fue así. Antes la gente se dedicaba a la caza, tenía el trueque como forma de intercambio, tenías a un inca que gobernaba a esta nación, que era el que tomaba las decisiones a nivel de nación. Posteriormente, ya el Estado peruano fue tomando forma desde que se proclama la independencia del Perú. Desde ese momento creo que también empezó uno de los principales problemas del país, porque se empezaron a generar muchas guerras civiles entre diferentes autoridades que deseaban asumir la presidencia. Y muchas desigualdades también económicas, políticas y sociales ya a nivel de Estado, ¿no? Es por eso que surgen muchos fenómenos y muchos líderes o muchas personas que surgen con una idea diferente o una idea de cambio social, ¿no? Y tenemos por ahí a Emanuel Guzmán, ¿no? Que creo yo, o sea, fue una de las personas que también mucho daño le ha causado al país, pero son personas que salen, pues, son consecuencia de algo, ¿no? Y son consecuencia de una realidad, justamente de problemas que nunca se llegaron a zanjar, de desigualdades que nunca se llegaron a subsanar o a arreglar y que siempre traen consigo consecuencias y problemas que de alguna otra manera en algún momento se van a evidenciar. Entonces todas estas desigualdades las seguimos viendo día a día, ¿no? Seguimos encontrándonos con muchos problemas. Entendemos que la teoría es muy bonita. Imagínense que en realidad el Estado funcione pues de verdad, que exista este tema del check and balance, de la famosa separación de poderes, que de verdad existan, que de verdad se cumplan estos principios de la economía social de mercado, donde no encontramos monopolios ni oligopolios, donde no encontramos posiciones dominantes, donde no hay competencia desleal. Imagínense que estos 100 congresistas que son elegidos no en realidad nos representan, que nuestros políticos nos representan. O sea, se imaginan si todo esto fuera realidad, pues definitivamente el Perú sería una maravilla, ¿no? Pero viene aquí la pregunta, ¿no? Porque esta teoría en realidad nunca se llevó a la práctica, ¿no? Y cómo nosotros hemos podido hasta el momento existir, por qué estamos aquí, por qué tenemos un gobierno, por qué tenemos congresistas, por qué tenemos un poder judicial, ¿no? Porque yo creo que la sociedad, nosotros como sociedad hemos hecho un milagro. Y ese milagro ha sido permitirnos subsistir. O sea, seguir aquí, seguir comprendiéndonos, seguir entendiéndonos y seguir tratándonos de sobrellevar. Vamos a encontrar en esta PTT una imagen que a mí me causa, siempre me ha generado mucha, mucho cuestionamiento, ¿no? Que es esta última imagen donde vemos un ultra, ¿no? Un concierto de música electrónica, el mismo día en el que justamente se estaban discutiendo estos temas ya hace algunos años en, en este proyecto de Conga, ¿no? Donde la gente se estaba muriendo por defender sus lagos, mientras que aquí en Lima los jóvenes estaban disfrutando de un super evento de música electrónica donde se tuvo que haber pagado para ver ingresar y disfrutar y divertirte, ¿no? Mientras que para otros jóvenes de otra realidad, pues definitivamente su prioridad no es tanto la fiesta electrónica, sino su prioridad es defender sus recursos naturales, ¿no? Entonces, son estas cosas que nos llevan a pensar, y cómo la teoría del Estado, pues, se plasma aquí, ¿no? En esta realidad, en este día a día. Pues aquí viene, pues, esta primera idea, ¿no? Que es la sociedad como milagro. Nosotros como Perú, nosotros como sociedad, definitivamente existimos por un milagro. Nosotros como sociedad
tenemos una interdependencia como país, una interdependencia económica. Y digo, ¿por qué tenemos una interdependencia económica? Tenemos una interdependencia económica porque tenemos un modelo primario de exportación, tenemos mercados internos muy pequeños, ¿no? Tenemos mercados pequeños que no son debidamente difundidos o promovidos por una política pública, por una política nacional. Nuestra característica como exportador primario, pues definitivamente hace que nuestros productos no generen valor, sean sean comprados a precio muy por debajo del que en realidad se les debería comprar, porque así nos han formado, ¿no? O sea, en realidad así es como nos han hecho ver como país, ¿no? Ser un país exportador ser un país exportador de materia prima, donde aquí en el Perú no importa hacer empresa, donde no importa hacer gran empresa, ni empresa responsable, ¿no? Donde nos sentimos bien porque existen pequeñas empresas y unas 10 empresas grandes, ¿no? Cuando en realidad no vemos bien nuestro país, no entendemos que nuestro país es un país amazónico, nuestro país no es un país costeño, el Perú no solamente debe ser Lima, el Perú no es centralista, sino en realidad el Perú es un país amazónico y esa Amazonía está olvidada, está dejada atrás, no le prestamos atención, sigue siendo abordada por la tala ilegal, la minería ilegal, ¿no? Son cosas que podemos ver en el día a día. Si nos damos una vuelta por Madre de Dios, si nos damos una vuelta por Iquitos, vamos a poder encontrar esta realidad. Gente muy pobre, a pesar de que él podría tener mucho, no tiene nada, ¿no? Y por otro lado, pues, eh, mucho menos esta gente conoce lo que es la globalización, ¿no? Entiende lo que es el Internet, pero no entiende lo que es la globalización, ni cómo la globalización podría ayudarnos como país. Ese es uno de los problemas de depender económicamente de economías que prefieren mantenernos así, ¿no? En esta situación. Luego tenemos una interdependencia política, ¿no? Definitivamente, políticamente tenemos que depender de lo que dicen los grandes países, aquellos países que tienen el control, ¿no? Sobre nuestros préstamos, sobre nuestra economía, aquellos países que nos compran en gran escala, China, Estados Unidos, Alemania, Francia, ¿no? Y tenemos que de alguna otra manera tratar de llevarnos bien y tratar de manejar nuestro país a efectos de que no afecte también sus intereses. A eso nos dependemos a eso me refiero con esta interdependencia política que existe. Entonces, ¿dónde quedó la famosa soberanía que hace un momento les hacía mención, ¿no? Como elemento del Estado? También tenemos esta interdependencia cultural. Me parece, y critico un poco esto, ¿no? Yo critico mucho porque solamente nuestro plato bandera es el ceviche cuando en el país existen otros platos muy ricos y que pueden ser muy bien difundidos en otras partes del mundo, como por ejemplo el tacacho con cecina de la selva, o de repente aquellas sopas de la sierra, que en realidad la gente no las conoce porque nuestro plato bandera es el ceviche. Y yo creo que eso está mal, ¿no? Porque vamos a depender solamente de un plato para defender nuestra cultura a nivel gastronómico. Luego, nuestra visión que tenemos hacia el mundo, ¿no? Nosotros creemos que lo que viene de afuera siempre va a ser mejor que lo que hay aquí. Y definitivamente hay una imagen que a mí me causa mucha extrañeza, ¿no? Cómo es que esta mujer, esta modelo de aquí, de repente de rasgos un poco europeos, trata de ser tomada por los peruanos, ¿no? Que la tratan de abordar, ¿no? Y eso también está mal, ¿no? Y eso también está mal porque nos han vendido una, una visión diferente de cómo deberíamos nosotros ver también a las mujeres y eso también definitivamente no contribuye o no mejora nuestro pensamiento como sociedad. Y definitivamente otro problema es el hecho de ir perdiendo nuestros valores culturales. Eh, estamos recibiendo, creo que por cada hora recibimos 500 venezolanos, que definitivamente ojalá en algún momento no nos toque pasar por eso, no nos toque lamentablemente cruzarnos con alguna persona que por malas decisiones con un gobierno, pues definitivamente una persona que gobierne un país y que afecte a ese país de tal manera que ponga en peligro una nación,
pues ojalá no nos toque pasar por eso, y definitivamente ellos también traen sus propias culturas, sus propias identidades, sus propias costumbres, que para nosotros son de repente, las aceptamos muy rápido y no nos preocupamos por defender un poco más lo nuestro, ¿no? A eso también nos referimos con interdependencia cultural. O sea, aceptamos muy rápido estas costumbres, estos temas culturales que vienen de afuera, y no defendemos lo que tenemos aquí. Entonces, hemos entendido que como Estado la teoría está, pero nosotros, ¿cómo hemos funcionado? No hemos funcionado como un milagro. Este país es una sociedad que ha funcionado como un milagro. Tenemos esta interdependencia económica, esta interdependencia política y esta interdependencia cultural. Y la vamos a seguir arrastrando. Yo creo que la vamos a seguir arrastrando hasta que como Estado no entendamos o no asumamos un rol diferente, ¿no? No querramos hacer las cosas mejor. En el siglo XXI seguimos siendo esclavos, se sigue viendo la esclavitud laboral. Hace unos años moría un joven, ¿no? En un almacén en las Malvinas, ¿no? Y este joven trabajaba pues ordenando un almacén de pinturas y lo habían encerrado por fuera, ¿no? Le habían puesto un candado y nunca hubo un incendio y nunca pudo salir, ¿no? Y este joven murió quemado. Y justamente ahí una de las cosas que me reflexiona, que me llevan a la reflexión es, me acuerdo en ese reporte periodístico que vi en ese tiempo, era que el joven había llamado a su padre minutos antes para decirle, para despedirse de él y decirle que no podía salir porque estaba encerrado. Y encima era un menor de edad, ¿no? Entonces, aún seguimos viviendo en un estado que esclaviza laboralmente a la gente, donde la gente no trabaja 8 horas, sino trabajas 12, 14 horas, y donde trabajas de repente por un sueldo que no es el que mereces. Pues así es como está funcionando nuestro estado. Seguimos viviendo, seguimos apostando, de repente hemos crecido, pero hemos crecido hacia arriba, ¿no? Ahora tratamos de vivir de... Antes me acuerdo, bueno, gracias a Dios tengo la suerte de vivir en una casa, pero ahora la gente decide vivir en departamentos, ¿no? Y departamentos muy pequeños de 57 metros cuadrados, de 60 metros cuadrados, donde en realidad, o sea, la sociedad también los está encarcelando, ¿no? Los está parametrando, porque tampoco tienen otras posibilidades, ¿no? O sea, ahora tan caro es, o sea, se ha vuelto muy caro todo este modelo de vida, todos esos conceptos de vida. El comprar una casa o un departamento, comprar una casa te sale demasiado caro, ¿no? Que prefieres comprar un departamento que quizás es un poco barato y tiene también las comodidades, pero sigue siendo muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, así es como nos está llevando el Estado a vivir ahora, ¿no? Nuestro gobierno nos está llevando a vivir de esta manera. Y estos problemas, pues como les decía inicialmente, se dan desde los orígenes del Perú, porque se funda una república sin ciudadanos. En esta imagen vamos a ver el primer congreso. Es una foto del 20 de septiembre de 1822, es un dibujo, donde vemos a los aristócratas o a los terratenientes de aquel entonces dentro de este congreso que justamente debería representar a la población, no a los ciudadanos. Y esto lo vemos al lado derecho, mientras que al lado izquierdo vemos a un grupo de peruanos que probablemente trabajen en alguna empresa, en alguna industria, eran esclavos, no eran esclavos de estas personas. Tenían que trabajar más de 20 horas para poder comer un poco, para poder tener un techo donde pueda vivir su familia. Es así como se crea o como se origina el Perú, ¿no? El Perú se crea como una república sin ciudadanos, donde los ciudadanos eran unos pocos, como en la Roma de aquel entonces, donde quien proclama la independencia del Perú no es un peruano, y tampoco está rodeado de peruanos, donde vemos mucho el tema de la injerencia católica. Entonces, todas estas cosas nos llevan, yo creo que las consecuencias las vemos ahora, ¿no? Las consecuencias son lo que estamos viviendo estos días a nivel político, a nivel judicial, a nivel legislativo, ¿no? A lo largo de todo este tiempo no hemos podido mantener o no hemos podido sobrellevar un Estado democrático de derecho, no hemos fortalecido partidos políticos o no lo hemos querido fortalecer, no hemos podido mejorar la cultura, la educación, la salud, y yo creo que no hemos querido porque definitivamente podría afectar ciertos intereses, ¿no? De gente que no quiere que esto mejore. ¿Por qué nosotros como Estado siempre vamos creo yo que durante este tiempo hemos encontrado estas realidades? Hay algunas particularidades que se han desarrollado.
¿no? Lo primero, por ejemplo, es que hemos tenido siempre una política muy atomizada, ¿no? Donde siempre ha prevalecido el fusil, el oro y la pluma. ¿Qué quiero decir con esto, no? O sea, quien tiene el poder va a poder tener la dirección o el gobierno de lo que llamamos este país, ¿no? Quien tiene el oro va a poder decidir sobre lo que pasa en este país o sobre quién gobierna el país. Y la pluma, pues la pluma siempre va a ser dejada de lado, ¿no? Porque esa pluma siempre probablemente afecta a estos dos primeros intereses. Entonces siempre la política se va a atomizar así, ¿no? O sea, vamos a controlar el gobierno a través de la fuerza y a través del dinero, ¿no? Y esto ha pasado desde siempre, no solamente lo vemos ahora. O sea, la corrupción no es de ahora, la corrupción viene de siempre, ¿no? Y siempre se ha manejado así. Siempre la gente ha querido gobernar, siempre algunos han querido gobernar por ciertos intereses. Entre 1821 y 1895, el Perú tuvo 25 presidentes. O sea, en 70 años aproximadamente han habido 21 presidentes, un promedio de 3 años por periodo, ¿no? Y de estos 25 presidentes solamente 9 fueron elegidos, es decir, los otros fueron golpes de Estado, fueron guerras civiles, ¿no? Fueron colocados a la fuerza, fueron elegidos no por la sociedad, sino por el Congreso de aquel entonces, ¿no? Tenemos la incapacidad para consolidar un gobierno que no va a atender, o sea, un interés común, sino los gobiernos atienden ciertos intereses particulares. Y esto genera pues todos estos problemas, ¿no? Porque estos intereses particulares no son los intereses de todos, ¿no? Y lamentablemente pues esta teoría, la teoría del Estado o la doctrina o los conceptos, pues fueron olvidados. Era por eso que yo les decía un poco, vamos a llevar la teoría a la realidad, ¿no? Y es esto lo que nos debe hacer reflexionar o pensar un poco de las cosas, ¿no? La preponderancia militar, ¿no? Durante muchos años, pues estos golpes militares que han habido, definitivamente no nos han permitido avanzar como sociedad. Eh, a lo largo de estos años tampoco no hemos podido, pues, fomentar o promover a nuestros intelectuales. Siempre los hemos desplazado, ¿no? Y esto es así fue como se generó, se constituyó este país, esta república que hoy tenemos, ¿no? Y definitivamente han habido ciertas etapas políticas que ya las vamos a abordar en el siguiente bloque, pero ya, estas cosas nos deben llevar a reflexionar, ¿no? O sea, a dónde estamos avanzando, qué estamos haciendo como Estado, ¿no? Y qué está haciendo la gente que tiene nosotros, los que somos funcionarios o servidores públicos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestro país? Ya hemos entendido un poco los conceptos clásicos de teoría del Estado y cómo es que también estos conceptos se involucran con la realidad y vemos que hay mucha distancia entre la teoría y la realidad, ¿no? De conocer un poco nuestra realidad también nos lleva a conocer un poco de cómo se ha desarrollado a nivel político nuestro país. Y vamos a agarrar solamente las últimas 5 décadas del desarrollo político de nuestro país para entender cómo estamos ahora, ¿no? Porque es importante conocer el pasado para saber cómo estamos hoy. ¿Qué sucede aquí? Hay hitos muy importantes en esta etapa política. Hay procesos sociales que fueron trascendentales y hoy tenemos los resultados, ¿no? El desarrollo de la industrialización, la migración masiva, la urbanización y el acceso a la educación fueron hitos muy importantes en este periodo. ¿Cuáles fueron sus efectos sobre estos hitos? Una masa obrera típica, se cuestiona la relación entre el patrón versus el obrero, encontramos la reforma agraria, el patrón dejó de ser patrón y el obrero dejó de ser obrero, ¿no? Aquí ya el obrero tuvo un papel mucho más importante y trascendental. Hablábamos acerca de la gran migración, ¿no? Lima se transformó increíblemente, empezó a crecer a las periferias, ¿no? Lima empezó a crecer a las periferias, siendo el Agustino el primer asentamiento humano, y luego vi El Salvador, ¿no? En fundarse. Aquí vamos a ver dos datos importantes, ¿no? Acerca de la población en Lima metropolitana. Vamos a ver la diferencia, por ejemplo, de cómo se incrementó la población en Lima metropolitana entre 1940 y 1972. Vemos que existe en Lima en 1940 un 9.4%, a diferencia del país, de población en 1940, cuando en 1972 ese 9.4 se transformó en un 24.2. Entonces veamos más, o sea, vayamos entendiendo cómo es que evolucionó Lima, ¿no? A través de los pueblos jóvenes.